Hola mis queridos amigos y hermanos, les habla Roberto Ordóñez. En esta porción del mensaje de hoy veremos qué tipo de cristiano soy. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal, le des a la campanita de notificaciones, regálame también un me gusta si te gustó este mensaje del día de hoy. También compártelo. Querido amigo y hermano, probablemente has escuchado en personas secular que le colocan sobrenombre a ciertas personas que tienen algo o un defecto en particular. Por ejemplo, una persona con poco cabello en su cabeza le dicen calvo, o otra persona que no tiene mucha visión en sus ojos le dicen ciego, y así con particularidad de la persona. Pero también dentro de la iglesia le colocan sobrenombre a tipo de cristianos, entre comillas, con algo en particular, que no tienen un comportamiento de un cristiano o que refleje un nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, en la actualidad, hasta los mismos cristianos le colocan ciertos sobrenombres dependiendo de la particularidad de la persona. Por ende, veamos qué tipo de cristianos somos. Para esto quiero comenzar con este primer versículo que está en Primera de Corintios 1, 12 al 13, que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Quiero hacer un breve resumen de lo que estaba pasando aquí en este versículo. El apóstol Pablo fue informado sobre ciertas divisiones que estaban pasando con la iglesia de Corinto. Dentro de la iglesia estaban siendo divididos a seguir a líderes cristianos y no seguir a Cristo. En la actualidad está pasando igual. Hay ciertas personas que todavía no han comprendido todavía qué hizo Cristo por nosotros y colocan su mirada en el pastor o líder. Entonces, hay cristianos que le colocan sobrenombre a esos tipos de personas que no han entendido quién nos redimió y se fue para dejar el consolador y seguir una nueva vida. Ahora, aquí Pablo nos recuerda en el versículo dos cosas. ¿Quién fue crucificado por nosotros y en el nombre de quién somos bautizados? Pero en este mensaje no me quiero enfocar en esa parte. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el tipo de cristianos? Bueno, veamos que Pablo resalta que no hay tipo de personas cristianos con sobrenombre, fijándose en tal líder. Mucha gente le colocan sobrenombre a tipo de personas que tienen algún defecto particular, pero también vemos que le colocan sobrenombre a cristianos con defectos particulares como lo vemos hoy en día, como el cristiano light, que es la persona que dice ser cristiano, pero no muestra fruto digno de arrepentimiento y solo vive bajo su voluntad y no con la voluntad de Dios. Estas personas tienen también otras particularidades, pero este sobrenombre es uno de los más populares hoy en día y déjame decirte que no existe en la Biblia. ¿Qué quieren decir las personas cuando hablan de ser un cristiano light? Es una persona con bajo contenido o doctrina de la palabra y no se sujeta a la voluntad de Dios, que nos enseña cómo debemos vivir en obediencia. Ahora, veamos cuándo fuimos llamados cristianos y qué significa. Para esto, vayamos a Hechos 11:26 que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Solo se conocía hasta aquí como discípulos a los aprendices y alumnos que enseñaba la doctrina verdadera de la palabra que traía Jesús. Pero en este versículo fueron nombrados los discípulos como cristianos. Esto quiere decir seguidor de Cristo. Ahora,
¿Cómo sé qué cristiano soy? Veamos este otro versículo que está en Mateo 3:8, que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este versículo no quiere decir aquellas personas que dicen ser buenas o por su obra o porque ayudan a los demás. Absolutamente no. Con este versículo podemos evaluarnos y mirar qué cristianos somos y si estamos dando fruto digno de arrepentimiento. Porque algo bien importante para ser un cristiano es ese fruto de arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento se manifestará por el cambio de vida y mentalidad que se refleja en la persona. Nuestra actitud y personalidad debe de llevar ese fruto siempre en cada momento, que es la palabra de Dios en nosotros, y que otros puedan ser bendecidos producto al fruto que podamos compartir. Y no es ese fruto físico, sino ese fruto espiritual que viene de parte de Dios. Por eso, mi querido amigo y hermano, solo hay un tipo de cristiano, y es el que refleja el verdadero cambio de vida, y con tan solo ese cambio puede ser de gran impacto para las demás personas. Veamos este último versículo que está en Mateo 16:24, donde Jesús habla qué debemos hacer para ser esos cristianos verdaderamente. Y lo dejó tan claro y sencillo que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús nos enseña aquí dejar morir el viejo hombre y ser como Él quiere que seamos. Él nos enseña obedecer en totalidad y no vivir bajo nuestra voluntad. Por eso, querido amigo y hermano, solo hay un tipo de cristiano y es el tener claro el verdadero arrepentimiento, sujetarnos a la voluntad de Dios y vivamos como Él quiere que vivamos, en obediencia y dando verdaderos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Dios te bendiga.